Hoy voy a hablar de Los Jardines de la Luna, el primer tomo de El libro de los caídos de Malaz, una saga de fantasía, cuyo autor es Steven Erikson, un canadiense, que es antropólogo. De hecho, eso es uno de los aspectos que me decidieron a leerme estos libros. Había leído que muy buenas críticas en el sentido de que el autor, pues, al ser antropólogo, pues se le da bastante bien el tema de desarrollar las culturas que ha inventado para esta saga. Y bueno, de hecho, el origen de estas novelas, de esta saga, es un poco curioso porque el autor y un compañero suyo eran jugadores de un juego de rol, de GURPS, y que es un sistema general de reglas que te permite jugar, digamos, en cualquier ambientación que tú desees, incluso en una ambientación inventada. Entonces ellos lo que hicieron fue usar este sistema y aplicarlo a un mundo que ellos se inventaron, lo desarrollaron con mucho detalle y pues al cabo del tiempo decidieron escribir una serie de novelas ambientadas en este mundo. Imagino que también con personajes que ellos habrían a lo mejor usado o que habrían intervenido en las partidas de este juego de rol. Y cuando empezaron a publicar estas novelas, pues el primero fue Erickson y después su compañero también publicó otras cuantas. Y en total, pues, no sé si son 15 o 20 novelas, las de Erickson son 10. Eh, y bueno, la complejidad a la que han llegado a desarrollar este mundo, pues es tremenda. Quizás, de hecho, esto sea una de las palabras que más repetir en esta crítica, complejidad, porque realmente es un mundo muy detallado a un nivel tremendo. Y bueno, eso quizás fue lo que me llevó a decidirme a empezar a leer estas novelas. De hecho, empecé con la primera novela hace 2 años, y no me convenció lo suficiente para terminarla. Llegué como aproximadamente como una tercera parte y sí, efectivamente vi que todo estaba muy detallado y demás, pero no, tampoco el argumento no me enganchó lo suficiente como para llegar a querer seguir leyendo, y mucho menos sabiendo que después de esto pues vendrían muchísimas novelas más. Pero por el motivo que sea, pues lo he retomado un par de años después, y esta vez porque a lo mejor tal vez por el hecho de que ya me sonaba un poco todos los personajes y todo esto, pues ha sido más sencillo, ha sido más accesible, y he terminado la primera novela y de hecho voy también bastante avanzado en la segunda. Eh, Quizá ya digo, lo más llamativo de estas novelas sea el nivel de complejidad a la que el autor, que es un antropólogo, pues ha sido capaz de detallar los países, las culturas. Y bueno, la ambientación, por otra parte, a pesar de que por el hecho de ser antropólogo, pues a lo mejor puede tener un poco de ventaja en ese aspecto. Quizá yo le haría la crítica de que no es, tampoco es excesivamente original. Es una ambientación un poco clásica de fantasía, de alta fantasía, ambientada eso en un mundo totalmente inventado, pero basado en... Quiero decir, alta fantasía normalmente se considera la fantasía que no está ambientada en nuestro mundo, sino que se considera que bueno, el autor inventa un mundo diferente del nuestro y desarrolla ahí sus historias. Pues en este caso sí, es alta fantasía. Lo que pasa es que como suele ocurrir muchas veces con la alta fantasía desde Tolkien, pues todo esto suena bastante a la Edad Media europea. Entonces, eh, pues quizás se echan falta un poco más de originalidad siempre estas novelas de fantasía siempre tienden a tener una ambientación tirando europea, tirando a medieval. En este caso es efectivamente tirando a medieval, aunque en algunos aspectos quizás pueda recordar también a una ambientación pues renacentista o prácticamente renacentista.
Pero en general depende del sitio donde se desarrolla la acción. Hay zonas, digamos, más civilizadas, que pueden recordar quizá una ambientación, ya digo, más renacentista, y otras más, pues más salvajes o más desérticas, que pueden recordar más una ambientación pues más bárbara, más medieval o incluso oriental en algunos sentidos, aunque casi siempre más bien a lo que más recuerda a la Edad Media europea, como tantas y tantas novelas de fantasía heroica o de alta fantasía. Entonces, en este aspecto ya digo, no me ha sorprendido especialmente. Creo que es un aspecto en el que la fantasía moderna tiene que evolucionar un poco, apartarse un poco de las raíces de Tolkien. Y no por fuerza todas las novelas deberían estar ambientadas en algo parecido a la Edad Media europea. Seguro que hay muchas más alternativas para hacerlo. En otros aspectos de la ambientación, pues quizá tampoco sea muy original, en el sentido de que la acción se desarrolla bueno, el mundo es muy amplio, como ya digo, está muy desarrollado. Bueno, basta quizá ver algunos de los mapas que se presentan aquí en el libro. No sé si se verá bien. Eh, Realmente se nota que el autor ha detallado muchísimo. De hecho, muchísimas de las ciudades, gran parte de este mapa en realidad no sé, gran parte de la acción no se desarrolla nada más que en poquísimas localizaciones de este mapa. Y este mapa es solo de un continente o de parte de un continente. De hecho, lo que iba a decir es que la idea general es que la acción se desarrolla en un mundo donde hay un imperio, el imperio de Malaz. Y de hecho este mapa ni siquiera incluye la capital del Imperio de Malaz. Esto es un continente que está siendo conquistado por el Imperio. Y quizá da una idea del tamaño del mundo tal como lo tiene pensado el autor, el hecho de que en este libro pues ni siquiera bueno, sí, hay unas escenas pues sí transcurren en la capital, pero la capital ni siquiera aparece en este mapa. Directamente luego la acción se va a un continente que está siendo conquistado por el Imperio. Bueno, de este continente, que es el que aparece en el mapa, pues solamente en realidad la acción se limita a unas pocas ciudades de este continente. Realmente la parte que se usa de este mapa es muy pequeña. Entonces da la impresión que este mapa está puesto un poco por el hecho por pura tradición, por el hecho de que las novelas de fantasía pues tienden a presentar siempre un mapa quizá para que el lector se oriente un poco. Y a pesar de todo, pues se usa solo una parte muy pequeña. Y bueno, no es el único mapa que aparece, también aparece un mapa de una ciudad que también es importante en la trama. Y de esto se puede decir lo mismo, de las localizaciones que aparecen, que realmente se usan en el argumento, en la trama de la historia, pues son muy pocas y este mapa no es estrictamente necesario. Pero bueno, quizás para dar al lector un poco la impresión de que es más fácil de que no está totalmente perdido, dada la cantidad de nombres y de localizaciones que se mencionan, pues sí puede ser interesante de incluir los mapas. Y ya digo, simplemente por pura tradición de que las historias de fantasía, las sagas de fantasía, pues suelen incluir mapas bastante grandes. Y aunque sea simplemente por eso, pues puede ser un motivo para incluirlos. Pero no, digamos que si no se incluyeran, pues sí, quizás el lector estaría un poco más perdido, pero no afectarían mucho, porque la acción está muy concentrada sobre ciertas ciudades de este mapa. Y sí, hay muchas veces que la acción salta a otros lados y todo eso, pero no es vital saber exactamente, no es vital tener el mapa en la cabeza para orientarse. Entonces, bueno, en este aspecto tampoco se puede decir que tenga gran originalidad. Quizá también de esto se podría hablar largo y tendido, pero otro defecto que suelen tener estas sagas de fantasía, digamos, post-Tolkien, es que los nombres no. Digamos que a mí, por lo menos, no me gusta la forma en la que
en la que los autores se inventan los nombres. Muchas veces parece que los nombres sean combinaciones de consonantes y vocales aleatorias, otras veces parece que suenan totalmente a Tolkien. Otras veces, como en este caso, pues hay, por ejemplo, aquí la ciudad más importante que se menciona se llama Darujistán. Por suerte el autor no se decidió a llamarlo Afganistán. No me parece que sea algo que conduzca demasiado a profundizar en el ambiente de una novela de fantasía, el hecho de que pongas sitios que terminen en Stan. Y bueno, incluso es posible que el autor haya querido dar como una ambientación como un poco oriental a ese nombre y por eso lo ha llamado Darujistan. Pero lo cierto es que la ambientación de esta ciudad quizás se parezca más a la de una ciudad italiana renacentista, ya digo, que una ciudad oriental. Entonces, muchas veces, bueno, ya digo, esto se podría hablar largo tendido y de hecho si puedo en alguna ocasión, pues lo haré. Pero muchas veces creo que al contrario de lo que hacía Tolkien, Tolkien primero se inventaba el idioma y luego se ponía a desarrollar nombres que fueran relativamente coherentes con ese idioma, con la fonética de los idiomas que había inventado y todo eso. Pues los autores modernos de fantasía pues piensan simplemente que basta con ponerse a inventar nombres a lo loco, con unas ortografías que están muy influidas por el inglés, o sea que se nota perfectamente que el autor es anglosajón, con muchas letras que sobran, que no suenan, en fin. Se nota que lo que Tolkien hacía bien, pues estos autores no son capaces de hacerlos también, entre otras cosas porque Tolkien era lingüista, pero no. También da la impresión de que a veces que bastaría con que el autor se hubiera se hubiera dedicado un par de horas simplemente a pensar con detalle cómo va a ser cómo va a organizar el tema de los nombres. Pero eso quizá pues no se considera de una importancia suficiente, aunque a mí reconozco que por lo menos me saca bastante de la historia y bueno, algunas veces incluso a mí personalmente por lo menos me llega un poco incluso a tomármelo un poco a broma, porque es que los nombres no son creíbles en muchas ocasiones. Y no solo, concretamente de esta saga, creo que no me pasa solo a mí, he visto por ahí algún otro crítico que estaba también, vamos, de hecho, en inglés criticando algunos de los nombres, me parece, algunos de los nombres de los personajes sonaban un poco ridículo, incluso en inglés, ¿no? Ya no solo los nombres geográficos, sino los nombres de personas, ¿no? También se podría aplicar esta misma crítica. Pero bueno, no me quiero enrollar demasiado con esto porque ya digo, sobre esto se podía hablar mucho y simplemente pienso que es un tema que muchos autores de fantasía no están dedicando la atención suficiente y que dependiendo de lo detallista, de lo crítico que sea, pues te saca un poco de la ambientación. Pasando a otros detalles también de la ambientación, pues otro de los aspectos característicos de los mundos de fantasía son las razas, ¿no? Que igual bueno, que los típicos elfos, orcos, etcétera, etcétera, pues casi todo el mundo de fantasía, casi toda saga de fantasía, pues tiene los autores normalmente desarrollan, inventan razas y demás. Bueno, en este caso quizás es un poco más original de lo normal, porque hay un montón de razas. Quizás no sean razas que tengan una... no están tan bien caracterizadas como para que tú digas esto es totalmente distinto de un ser humano, pero bueno, tampoco... Las típicas razas de elfos y orcos son algo totalmente distinto a un ser humano. Eso quizás es un problema de la fantasía también en general, el hecho de que todas las razas o casi todas suelen ser humanoides, excepto cuando ya se buscan monstruos y demás, pues... Pero bueno, aquí hay un montón de razas que sí que suelen también en muchas de ellas pues tener unas capacidades mágicas y demás. No, tampoco voy a entrar en muchos detalles. Muchas de ellas no se ve una gran diferencia respecto a la típica raza humanoide, pero por lo menos se nota que la historia de estas razas pues sí está bien trabajada, hay una cierta profundidad en ellas. Y bueno, esto es otro de los aspectos donde se nota la complejidad de este mundo.
En resumen, podríamos decir que la ambientación tiene una cierta originalidad, pero no, es una originalidad bastante relativa. No he visto nada que yo diga, pues, uy, pues esto es totalmente distinto a otras sagas de fantasía que ya he visto. Quizás sea un poco más original, pues puestos a comparar, quizás sea un poco más original de lo que pueda ser la serie de la canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego es, si nos pusiéramos a hacer una comparación, quizás para orientar un poco al posible lector, pues la saga de Juego de Tronos, de la canción de Hielo y Fuego, quizás sea una ambientación más típicamente medieval y más cercana a lo que es la historia de la Edad Media europea y demás. Esto se aleja un poquito más, especialmente en el aspecto de la magia, del sistema de magia, que es uno de los aspectos también importantes en la fantasía, y que quizás esto sea uno de los aspectos mejor desarrollados de esta saga que hablaré a continuación. El aspecto de los personajes, pues también quizás podría seguir haciendo una comparación con la canción de Hielo y Fuego. Suena algo parecido, nos puede sonar algo parecido en el sentido de que aquí la cantidad de personajes que intervienen es tremenda y son personajes que están bien trazados, son personajes con una personalidad característica. Siguiendo con esta comparación, creo que los personajes de la canción de Hielo y Fuego son más interesantes, son quizás más carismáticos, quizás puedan ser un poco más sosos en algún momento dado. Bueno, que conste que todo esto que estoy diciendo se basa en la lectura del primer libro de la saga y bueno, realmente también estoy utilizando el hecho de que voy por el segundo libro, pero todo esto que estoy diciendo pues supone que no he leído la inmensa mayoría de la saga y por tanto alguien que la haya leído pues quizás me pueda corregir en cosas que estoy diciendo. Pero, digamos, para un lector que esté empezando a leer la saga, pues creo que lo que se encontrará es algo parecido a lo que estoy diciendo, aunque luego la saga pues pegue giros inesperados o tenga a lo mejor quizás más originalidad en otros aspectos que ahora mismo no puedo ver. Pero por el momento, pues para un lector que empieza, pues yo creo que se va a encontrar con más o menos lo que estoy diciendo. Los personajes, bajo mi punto de vista, no son tan interesantes como los que pueda tener los que pueda sugerir una comparación con la canción de Hielo y Fuego, pero son personajes interesantes y complejos psicológicamente. Son personajes también moralmente ambiguos. En ese sentido está bastante bien. Quizá pues no quizá hecho en falta que algún personaje más carismático, pero bueno, en general está bastante bien y además hay que dar tiempo a que la saga evolucione. Seguro que en volúmenes posteriores pues esto mejora. Y otro elemento que quizá habría que decir es que, bueno, antes de nada, quizá voy a demostrar cuál es la complejidad de la saga en el aspecto también de personajes, ¿no? Esto es un listado de personajes que, bueno, está puesto aquí un poco como orientación al lector, ¿no? Como en otros aspectos, pues la complejidad dada por la cantidad de personajes es tremenda y bueno, además ya digo, los personajes son moralmente ambiguos y bastante complejos. Si tengo que hacer una crítica, pues que es una crítica, digamos, personal, no, más que el hecho de que sea algo criticable en general, igual que a menudo se está viendo en la evolución de la fantasía moderna. Creo que los personajes tienen una profundidad psicológica que a veces puede ser incluso excesiva para mi gusto. O sea, en muchas ocasiones se observa que durante un capítulo hay un personaje que está reflexionando prácticamente y sí, prácticamente psicoanalizándose a sí mismo hasta detalles ínfimos, ¿no? Que ya llega un punto que para mí no tienen tanto interés. Entonces, esto es algo que se aleja, por ejemplo, quizá de lo que fuera la fantasía clásica o incluso
lo que influyó a la fantasía clásica como fueron las sagas nórdicas y otras leyendas medievales, etcétera, que terminaron influyendo sobre la fantasía moderna, o la fantasía incluso clásica de Tolkien y demás, en la cual son historias en las cuales la acción es muy importante, digamos que la psicología de los personajes es secundaria, y la psicología de esos personajes muchas veces se deduce de la forma en la que esos personajes actúan. Y en ese sentido, pues digamos que mis preferencias van quizá un poco más por ahí, pero por otra parte, pues entiendo que otra persona pueda tener otras preferencias distintas, y por otra parte, pues también hay que conservar un equilibrio. Lo que pasa es que creo que ese equilibrio ya en algunos puntos pues se está rompiendo, y ya llega un momento en el que, ya digo, parece que muchos personajes están realizándose una sesión de psicoanálisis, y uno llega a plantearse si a lo mejor es que el autor no es capaz de, a través de las acciones de los personajes, de demostrar cuál es su verdadera personalidad, y tienen que ser ellos mismos los que estén continuamente explicando cuáles son sus pensamientos, ¿no? Al lector. Entonces eso, yo creo que no, que quizá este autor, por ejemplo, se pasa en estos aspectos, y aunque ya digo, es algo personal, es quizá pues una cuestión de gusto más que otra cosa. Eh, en otros aspectos, pues podemos pasar a la magia, que yo creo que francamente es de lo mejor. Quizás es lo que me ha llevado a seguir leyendo esta saga, porque en otros aspectos ya digo que me parece que tampoco se distingue demasiado de lo que es una saga, digamos, del montón de fantasía. Pero sí hay aspectos en los que se distingue, la complejidad que ya he mencionado, ¿no? Tiene una complejidad de personajes y del mundo que es comparable, incluso mayor que la de la canción de Hielo y Fuego. La del mundo es sin duda bastante mayor. Y otro aspecto en el que destaca es en el del sistema de magia, ¿no? Que es muy importante en las historias de fantasía, porque sin magia, pues, bueno, quizá hayas algunas otras alternativas a la magia, pero sin un sistema de magia bien desarrollado, o sin un mundo en el que exista la magia, pues posiblemente a lo mejor no tendría demasiado sentido hablar de fantasía, sino que a lo mejor estaríamos hablando de ciencia ficción o de otra cosa. En fin, no quiero profundizar en esto, pero yo creo que uno de los elementos que un lector de fantasía va buscando es el hecho de que haya un sistema de magia. A mí personalmente me gusta que los sistemas de magia sean de lo que se llama magia dura. Igual que me gusta la ciencia ficción dura, pues a mí me gusta que la magia esté detallada lo suficiente como para que no se convierta en Deus Ex, lo que llaman Deus Ex Machina, es decir, que sea algo tan vago que el autor pueda en cualquier momento sacarse algo de la manga para resolver una situación. Y bueno, eso al final siempre ocurre, porque la magia nunca puede estar tan detallada como es un sistema científico, como lo es la ciencia en la ciencia ficción. Pero digamos que se puede limitar si la magia está bien definida, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en este mundo la magia se nota que está muy desarrollada, muy detallada, y aunque por lo menos en los primeros, lo que he leído hasta ahora tampoco se detalla muy bien cómo funciona. Entonces es una magia de la cual se nota que el sistema es complejo, pero no está por el momento tan bien explicada como para que no ocurra lo que acabo de decir, para que sea una especie de Deus Ex Machina en la que el autor pues de vez en cuando diga, pues nada, pues este personaje gana porque en una lucha mágica porque sí. Eso puede ocurrir porque no está detallado suficiente lo que puede hacer cada personaje. Los magos que hay, pues muchas veces no se sabe hasta qué punto llega, hasta qué nivel llega su poder para hacer cosas. Pero sí es un sistema que es bastante original, por lo menos en la forma en la que está planteado. Se, sin pretender hacer mucho spoiler, el sistema de magia está basado en unos elementos que en español creo que han llamado sendas. En inglés quizás es más interesante porque la palabra que usan es Warren,
que es una... lo estuve buscando especialmente porque es una palabra que tiene varios sentidos y quizás más interesante porque esos sentidos, digamos que tienen unas connotaciones que son curiosas. Por un lado, un warren es como una madriguera de conejo y una connotación como de algo laberíntico. Por otra parte, también es algo así como un recinto y demás, tiene como varios sentidos. Entonces, lo que llama en español creo que se ha traducido como senda o incluso como fortaleza. Es un, son como unas vías, como en unos caminos a través de las dimensiones, por llamarlo de alguna manera, y los magos, los que tienen poderes mágicos, pues usan como esos caminos, esos canales para canalizar sus poderes. Realmente da la impresión, ya digo que esto nunca se explica con detalle, por lo menos en las partes que yo he leído hasta ahora, en lo que he leído hasta ahora, pero da la impresión de como que los hechiceros lo que hacen es canalizar el poder que existe en esas sendas y además hay sendas que son totalmente distintas entre sí, cada una tiene sus nombres, eso es otro de los elementos en los que se nota que está el mundo bastante desarrollado, bastante detallado y cada uno tiene su estilo. En general, da la impresión de que la magia es bastante letal. Esto es otra. Si siguiéramos con la comparación con el mundo de la canción de Hielo y Fuego, pues podemos decir que aquí la magia está mucho más presente, mucho más potente. En general, hablando en términos generales, no quiero entrar en detalles concretos, en los que a lo mejor también la canción de Hielo y Fuego pues también pueda ocurrir eso, pero en general da la impresión de que la magia es algo mucho más presente, más potente, algo que tiene mucha más influencia en la trama y en ese aspecto pues quizás me gusta más que lo que puede ser la comparación que estoy haciendo, la canción de Hielo y Fuego, en el cual se plantea una ambientación que es prácticamente medieval, que en algunos momentos pues sí se ve que la magia sí tiene una influencia mayor, pero que el 99% del tiempo pues lo que estamos viendo es una ambientación prácticamente medieval. Aquí no, aquí la ambientación sí es medieval, pero es una ambientación medieval en la que la magia está en todas partes. Y cuando interviene la magia, pues normalmente son situaciones bastante letales y bastante potentes. Entonces, en ese aspecto sí quizás, ya digo, uno de los elementos que me ha impulsado a seguir leyendo, aunque también estos elementos se tendrán que desarrollar y explicar un poquito con más de detalle si no se quiere que todo esto quede en algo vago que el autor pueda usar cada vez que le da la gana para sacarse algo de la manga. Eh, también, bueno, esto no es exactamente lo mismo que la magia, pero en este mundo existe una gran influencia de los dioses también. Otro, otro de los factores que, digamos, que no es exactamente lo mismo que mencionaba antes, pero en el argumento tiene bastante influencia una especie podríamos llamarlo, de baraja de cartas que se puede usar para predecir el futuro, una especie de tarot. Y que las cartas muchas veces representan dioses y todo eso, y representan como la influencia que tienen los dioses en los acontecimientos que se van a producir y demás. Es algo curioso, pero yo no sé si esto funciona. Para mí no ha funcionado del todo. O sea, a mí no es un elemento que no me ha llamado especialmente la atención. Muchas veces da la impresión como si fuera algo que hubieran adaptado directamente de las partidas de rol, como si hubiera sido una especie de tarot que ellos usaban en las partidas de rol para desarrollar los argumentos o lo que fuera, y esto se ha introducido tal cual en esta saga, y eso me parece que no consigue el efecto que ellos pretenden, pero bueno, también son mis gustos, comprendo que a otra persona le pueda gustar. Eh, y bueno, lo que decía de los dioses, eso, los dioses es otro factor, digamos, mágico, aunque no es exactamente lo mismo que mencionaba antes, que interviene bastante en la trama y están bastante presentes en la trama. Hablando de la trama, pues el argumento,
como todo lo que estoy diciendo prácticamente, es bastante complejo. El hecho de ya simplemente de llevar la cuenta de los personajes que hay, de las motivaciones que tiene uno, pues ya de por sí hace que el argumento sea bastante complejo. Creo incluso que la complejidad puede ser excesiva. Llega un punto que se produce el efecto de los retornos decrecientes, o sea que ya el añadir una cierta complejidad extra no supone una mejora en el interés del argumento, bajo mi punto de vista. A lo mejor quien lea esta saga varias veces pues, pueda sacarle partido a eso. Yo, francamente, una saga de esta longitud, dudo mucho que vaya a volver a leerla. De hecho, no creo que vaya a volver a leer, por lo menos por lo que estoy viendo hasta ahora, estos libros. Lo mismo si luego me encantan, me gustan mucho más de lo que me están gustando hasta ahora, pues lo hago, pero pienso que es algo como para plantearse, es difícil plantearse esto con una saga de este tamaño. Y bueno, el hecho de que los libros tengan este tamaño, no sé si lo he dicho ya, pero este libro, Los Jardines de la Luna, es el primer libro de la saga y es como unas dos terceras, su tamaño es como unas dos terceras partes del Señor de los Anillos. El libro que me estoy leyendo ahora, que es el segundo, tiene prácticamente el tamaño del Señor de los Anillos, o sea que también hay que reconocer que hay bastante relleno, hay bastante complejidad que bajo mi punto de vista es innecesaria en la argumentación, perdón, en el argumento, en la trama, y posiblemente no sea, eso no lleve a un mayor interés de la novela, sino lo que lleve es a la desesperación del lector, aunque esto, como todo, es cuestión de gusto. Eh, bueno, la trama central, sin entrar tampoco en spoiler, pues se trata de... los personajes principales son... bueno, hay muchísimos personajes, pero podemos considerar que los principales son un grupo de soldados que es como una... eso, son como una especie de compañía o de pequeño pelotón de soldados que da la impresión de que ya han luchado juntos durante mucho tiempo, se conocen bien, están curtidos, digamos. Esto es otra cosa que no he mencionado, pero muchas veces leyendo esta primera novela me ha dado la impresión como si el autor hubiera escrito tres novelas antes, o quizás exagero un poco, pero bueno, como mínimo una novela antes, no lo hubiera publicado, lo hubiera tirado y hubiera seguido escribiendo, y porque es que desde el principio la novela tiene una complejidad de personajes, de argumentos, y los personajes están refiriendo muchas veces a cosas que ya han pasado y además no a un par de detalles, sino a como que han estado ya viviendo muchas aventuras antes y mencionan cosas sobre ellas y demás. Entonces muchas veces quizás eso también es positivo en el sentido de que da un cierto realismo al mundo. Da la impresión de que el mundo tiene ya muchísima historia, tiene de hecho miles de años de historia antes de esto, no simplemente porque lo digan, como puede ocurrir en otras sagas, sí, o existe mencionen cosas que pasaron hace miles de años, no, es que aquí lo que ocurre es que los personajes al empezar ya están hablando de cosas que han pasado a lo mejor recientemente o hace mucho tiempo y de otros personajes anteriores que incluso que han muerto, y entonces da una gran sensación de profundidad argumental, que es otra de las cosas que más me está gustando de esta saga. Entonces, estos personajes, este grupo de personajes, igual que ocurre también con la canción de Hielo y Fuego, pues es solo un grupo y hay muchísimos más y hay muchísimas tramas y además se separan y se vuelven a reunir y en fin, la complejidad es tremenda. Pues estos personajes, digamos que la trama principal de la novela es cómo se infiltran en una ciudad que el imperio quiere conquistar. El imperio va avanzando por este continente cuyo mapa ya he mostrado antes y que la ciudad principal de este continente pues es uno de los objetivos principales del imperio. Entonces su idea pues infiltrar a un grupo que vaya preparándole el terreno para la conquista de esta ciudad. Pero bueno, por lo visto el autor no le basta con eso, que ya de por sí daría para un libro de esta longitud, e incluye también las intrigas internas de la ciudad y también, y bueno, además esto que estoy diciendo es la trama central. Antes de esto también ocurren cosas y bueno,
También sobre esta ciudad como en mitad del libro o así se empieza a ver que sobre esta ciudad se está cerniendo también otra amenaza que está relacionada con el hecho de, en fin, con las intenciones del imperio de conquistarla y demás, pues también hay otro elemento secundario que también está interviniendo ahí, que es algo como mucho más ominoso, ¿no? Que también se cierne sobre la ciudad. Ya digo que no quiero dar detalles para no hacer spoiler, pero cuando uno ve esto, uno empieza a pensar que es que la complejidad ya a lo mejor es excesiva. O sea, son historias que estarían interesantes de por sí a lo mejor dedicarles novelas completas, ¿no? Pero cuando está todo esto entremezclado en una novela, por mucho que tenga más de 600 páginas, pues llega un momento en el que uno empieza como a perder la cuenta de todas las cosas que están ocurriendo a la vez y de la relación entre todos estos decenas de personajes que aparecen. Entonces quizá esto se está llevando ya a un extremo excesivo. Imagino que si sigo leyendo esta saga, que mi intención es que sí por el momento, llegará un punto en el que a lo mejor ya a uno le suena todo, o casi todo, porque está claro que a pesar de todo el autor está metiendo personajes y entornos y ambientes nuevos, geográficos nuevos en cada novela. Entonces no es tan sencillo como decir, va a haber un momento en el que ya me va a sonar todo y ya va a ser muy fácil que orientarse con los personajes. No, no, porque es que el autor mete personajes nuevos continuamente y demás. Entonces, no basta con eso. En realidad, pues, este problema que he tenido en el primer libro, pues también en parte me lo estoy encontrando en el segundo, aunque es verdad que menos. Y bueno, a pesar de todo, pues quizás el seguir avanzando con estas novelas, oye, ya a lo mejor llega un punto en el que uno pueda pensar que toda esta complejidad ha merecido la pena y para crear un mundo con ese nivel de detalle y ya que la creación, digamos, de este mundo de fantasía, pues tenga cada vez más recompensa para el lector en lugar del esfuerzo que supone asimilar todo esto al principio. Entonces, quizá por eso, pues hay que darle una oportunidad a esta saga, seguir avanzando en ella y cuando es de suponer que en algún momento, pues eso tendrá ventajas para el lector y será mucho más interesante de lo que es ahora enfrentarse a todos estos retos de comprender todo esto y asimilar toda esta lista de personajes y de localizaciones geográficas y de tramas. En el aspecto de otro, en otros aspectos de la trama, pues podemos decir o bueno, quizás ya yendo más al aspecto literario, el escritor, bueno, esta saga está bien escrita desde el principio. O sea, ya digo, muchas veces parece como si el autor hubiera tirado los primeros libros de esta saga y se hubiera puesto a escribir una saga de 15 libros y hubiera tirado los 5 primeros y hubiera empezado a partir del sexto y eso fueron los que hubiera publicado. Esa es la impresión literal que da. Porque es que desde el primer libro el nivel literario del autor es bastante bueno, escribe bastante bien. Tiene una gran complejidad, los diálogos están bien escritos, bueno, sobre esto habrá gustos, pero bajo mi punto de vista está en buen nivel. Las descripciones son buenas, incluso tiene aspectos bastante superiores a la media, como es el hecho de que las escenas de acción están bastante bien descritas. Ocurre un poco como en la realidad. Muchas veces da la impresión como que estás viendo una escena de una película, ¿no? Que ocurren en cualquier escena de acción, pues hay cosas sorprendentes, ¿no? Que no te esperas, pero muchas veces la acción ocurre de forma muy rápida, pero está lo bastante bien descrita como para que siempre sepas lo que está ocurriendo y a la vez que sea sorprendente. Y da la impresión de que el autor está familiarizado con cosas como, por ejemplo, pues el hecho de el manejo de los caballos o cosas así, que siempre está bien. Da la impresión que el autor pues conoce sobre el tema o se ha dedicado a estudiarlo para escribir la novela o lo que sea. Y da una impresión bastante realista, de cuando describe detalles, por ejemplo, de lo que es el uso de un caballo y de los problemas que puede tener pues el pelear a caballo
o de las vulnerabilidades que puede tener un caballo en el combate en fin, un montón de detalles que uno piensa en fin, que el autor se los ha trabajado y en ese aspecto está bastante bien. Eh, otro aspecto que quizá me ha gustado menos es el hecho de que este es otro de los autores, de los escritores, que sienten la necesidad de escribir pequeños poemas al principio de los capítulos. Y bueno, si insisto, si el escritor fuera un buen poeta, pues a lo mejor merecería la pena, pero francamente me parece un poco poesía del montón, de esta que intenta sonar como un poco enigmática y que tenga como una relación lejana con la trama, pero no me parece de escasa calidad y como son cosas como muy vagas y no realmente no me gusta. Ya digo, sobre esto a lo mejor podrá depender del gusto de cada uno, pero yo pienso que el autor no consigue lo que pretende, no consigue dar esa ambientación que él pretende. Hay mucha gente que ha intentado imitar a Tolkien en este aspecto. Ya de hecho hay mucha gente que se queja de que Tolkien introduzca poemas por ejemplo, de la acción, de un capítulo del Señor de los Anillos, etcétera. Pero la verdad que Tolkien era un literato, era un lingüista y se nota, sobre todo leyéndolo en versión original, pues se nota que sabe lo que está haciendo. Muchas veces está utilizando incluso métricas tradicionales de inglés antiguo y cosas por el estilo. Y bueno, cuando muchos escritores modernos intentan hacer algo parecido, pues se nota en fin, que se están metiendo en camisa de once varas. No quiero ser demasiado crítico, pero para mi punto de vista es lo que hay. Con esto yo creo que lo que consiguen es que el lector haga así y se lo salte a toda velocidad, igual que muchos lectores hacen con Tolkien, aunque ya digo que Tolkien tenía sus motivos para hacerlo y la fantasía de Tolkien también es algo bastante más tradicional y algo bastante más cercano a lo que son las leyendas y romances y cosas así. Entonces, Tolkien no pretende hacer una especie de screenplay como hacen muchos autores modernos de fantasía. De hecho, hay muchos personajes que se ponen a dar discursos en medio de la batalla, cosa que no son cosa que no es nada realista, pero que sí a lo mejor se puede parecer bastante a lo que ocurre en romances antiguos y todo eso. Y realmente es lo que pretendía Tolkien. Aquí, en la fantasía moderna, pues muchas veces parece que realmente sí se parece más al screenplay de una película, al guión de una película, ¿no? Prácticamente lo que se describe son escenas de acción y bueno, entonces el hecho de meter poemas aquí por medio, pues que es algo que queda bastante peor, especialmente si uno no es un buen poeta. De hecho, yo pienso que ser un buen poeta es bastante más difícil que ser un buen narrador, un buen novelista, pero bueno, ya digo, en mi opinión, habrá quien le pueda gustar. Eh, en fin, para ir terminando, que esto se está haciendo muy largo, mi valoración general, bueno, mi interés al principio lo que yo pretendía al empezar a leer una saga de esta longitud era, ya digo, yo lo que había oído es que era una saga cuyo mundo estaba bastante desarrollado, estaba desarrollado además por un antropólogo, que se supone que sabe lo que está haciendo en estos casos. Lo que pretendía era algo similar a lo que pretendo, habiéndome leído El Señor de los Anillos, el poder, digamos, ambientarme en un mundo, empezar a leer una novela que está ambientada en un mundo complejo que da la impresión de que esté en lo que Tolkien llama un mundo secundario. No es el mundo real, es algo surgido de la imaginación de una persona, pero es quizá lo bastante complejo como para que, digamos, con la suspensión de incredulidad que da la lectura, uno inconscientemente, pues mientras lo está leyendo, pues está como metido en ese mundo y te da la impresión de que cuando se están mencionando sitios, pues que por un momento tú tengas la impresión de que esos sitios son reales, que todo esto le está sucediendo a personas reales, más o menos lo que todo el mundo pretende cuando lee una novela, sea realista o no sea realista. Y bueno, eso es lo que yo pretendía, empezando con esta saga. Pretendía buscar un mundo de esa complejidad, con ese nivel de detalle, como había leído que lo tenía. Y eso en efecto, pues es así. O sea, este mundo es bastante complejo.
Tiene un nivel de detalle que es raro verlo en otras sagas de fantasía. Pero quizá lo que echan en falta es algo más de originalidad, algo, digo, en estas series muchas veces se basan demasiado en la Edad Media europea para la ambientación, y es lo que veo también aquí. Eh, mm, por otra parte, como ya he dicho también, la complejidad de todo esto quizá a lo mejor sea excesiva para digamos, la recompensa que el lector obtiene con la lectura. Pienso que esto se puede ir reduciendo conforme la saga va avanzando y el lector se va familiarizando con este mundo. Pero la verdad es que este primer libro es como una sobrecarga de información. Y no porque el autor te esté contando cosas en plan, lo que en inglés se llama infodump, ¿no? No simplemente es que de repente un personaje se ponga a hablar y se ponga a contarte cómo funciona la magia en este mundo, que eso es algo que es bastante chocante y que te saca un poco de la lectura. No, más bien todo lo contrario. Yo creo que el autor explica menos a lo mejor de lo que debería explicar. Pero aún así es insuficiente, es demasiada información. Y llega un momento en el cual el lector pues se ve un poco abrumado, o por lo menos eso a mí me ha pasado, y es lo que me pasó hace 2 años cuando empecé a leerla, que simplemente veía que era un mundo muy complejo, que no veía nada especialmente original, aunque quizá con excepción de la magia. Pero la magia tampoco está muy bien explicada, o sea, parece como que el autor también se está sacando como cosas de la manga. Y me harté y lo dejé. Y posteriormente pues lo volví a retomar y ya, claro, como en parte pues me sonaba todo, pues el esfuerzo fue menor y ya pues he seguido. Pero yo creo que es un peligro que corre el lector que empieza con esta saga. Es decir, "Uf, yo esto ya no... Pienso que no merece la pena seguir leyendo porque es demasiada información para lo divertido que luego es la trama. Que en algunos... la verdad que hay algunas subtramas. Ya digo, hay tantas tramas que es tremendo, pero hay algunas subtramas que son bastante divertidas y entretenidas. Lo que pasa es que todo esto pues está continuamente saltando de un personaje a otro, de una localización a otra y te confunde, hay tramas que bajo mi punto de vista son menos interesantes, hay una trama bastante larga como de espionaje, en plan lo que se suele denominar capa y espada, ¿no? Que se da en la ciudad esta que he mencionado, que es digamos, el centro de la trama y que a mí personalmente me interesa menos que el resto de todo lo que está ocurriendo alrededor de las intenciones del imperio de conquistarla, ¿no? Y aunque todo esto tiene, por supuesto, toda esta trama está imbricada, todo esto una cosa tiene relación con la otra, pero tampoco pienso que el nivel de complejidad es demasiado. Y por tanto, digamos que la satisfacción del lector dependerá un poco de lo que vaya buscando. Pues, para mí ha sido demasiada complejidad para la satisfacción que he tenido, pero pienso que a lo mejor esto merece la pena si uno sigue leyendo. De hecho, la segunda novela, que ya hablaré de ella cuando la termine, pues bajo mi punto de vista, pues está quizás está por otra parte también más concentrada por el momento en una trama concreta y los personajes, muchos de ellos o algunos de ellos son ya conocidos, provienen de esta primera trama y por tanto gran parte de las dificultades que me he encontrado en este primer libro pues ya no me las estoy encontrando en el segundo y la lectura está siendo más fluida. Entonces es cuestión de pensar que esto a lo mejor es una inversión de tiempo que puede que merezca la pena a largo plazo cuando uno avanza en una saga de este tamaño. ¿Puedo asegurar que esto va a ser así? O sea, que esto va a merecer la pena el esfuerzo invertido. Pues la verdad que por el momento no lo puedo asegurar, pero voy a intentarlo. En fin, voy a intentar seguir avanzando a ver si efectivamente merece la pena. Y bueno, esto es todo. No voy a alargar ya más esta crítica, es bastante larga ya ha sido. Así que buenos días y hasta pronto.